Hola chicos, muy buenos días tengan todos ustedes. En esta ocasión vamos a trabajar con un tema que se llama enlaces químicos. Y bueno, como podrán ver en pantalla, pues ya tenemos preparados eh, los tres tipos de enlaces. Para comenzar, existe el enlace iónico, el enlace covalente y el enlace metálico. Vamos a describir cada uno de sus propiedades más generales acerca de los mismos. Pues vamos a comenzar con el enlace iónico. En primer lugar, lo que tenemos que comprender es que un enlace iónico se forma mediante la unión de un metal con un no metal. Esa es la parte muy importante, digámoslo así, que es como la fórmula. La unión de un metal junto con un no metal. Ustedes podrán ver los diferentes metales en la tabla periódica y también los no metales. La primera característica es que pierden o ganan electrones, ya sea uno u otro. Uno pierde y el otro gana, es decir, se complementan. Los metales de las familias 1A y 2A son las primeras dos columnas de izquierda a derecha y estos tienden a perder electrones de valencia fácilmente. Los metales forman cationes, también llamados iones positivos. En el caso de los no metales, por ejemplo, tenemos las familias 6 y 7, que son la penúltima y antepenúltima, son los elementos químicos que reciben electrones. Los no metales también forman aniones o también llamados iones negativos. Las sustancias formadas entre un metal y un no metal, es decir, las sustancias iónicas, son neutras. Su formación es exotérmica. ¿Qué significa exotérmica? Bueno, que al momento de unirse forman, más bien, forman sustancias neutras y al unirse desprenden grandes cantidades de calor, enormes cantidades de calor. Por ejemplo, si unimos un elemento de la familia 1A con un elemento de la familia 6A, regularmente tienden a explotar. También algo muy importante es que forman redes cristalinas tridimensionales. En pocas palabras, forman sales, como granitos de sal, por decirlo así. Son sólidos a temperatura ambiente. Son duros, pero no maleables. ¿Qué significa? Que no se pueden formar láminas con estos compuestos. Regularmente tienden a ser pulverizados. Si nosotros intentáramos hervirlos, tendríamos que alcanzar temperaturas arriba de 3000 y 4000 grados centígrados. O sea, son temperaturas muy, muy, muy altas. Forman mezclas homogéneas al diluirse. Los compuestos iónicos tienden a diluirse principalmente con agua. Se disuelven con agua y conducen electricidad y a estos se les llaman electrolitos. En forma seca no conducen electricidad, solamente cuando se diluyen en agua. Algunos compuestos iónicos también son insolubles, es decir, no se pueden disolver en agua. Algo muy interesante es que en el aspecto técnico la electronegatividad tiene que ser mayor a 1.7 Pauling. Esto significa que se utiliza una escala de electronegatividad entre los compuestos iónicos, covalentes y metálicos. Ahora bien, pasemos a los enlaces covalentes. Aquí la fórmula nos dice que es la mezcla o la combinación de un no metal con otro no metal. Pueden ser del mismo elemento químico o también de diferentes elementos químicos, pero aquí la característica principal es que es la unión de uno o varios átomos, pero no son metales. Ninguno es metálico. Aquí la diferencia es que no ganan ni pierden electrones. Aquí comparten electrones. Esa es una gran diferencia. El detalle es que pueden compartir de uno, dos o tres pares de electrones, no solamente como en el caso de los compuestos iónicos, que uno ganaba y el otro perdía. No, en este caso comparten pares de electrones. Es una característica muy importante. Forman enlaces sencillos, dobles o triples. ¿Qué significa de enlaces sencillos? Bueno, que cuando comparten un par de electrones, entonces forman un enlace sencillo. Si comparten 4 electrones son enlaces dobles y si comparten 6 electrones son
enlaces triples. Algo muy importante es que los enlaces covalentes forman moléculas, cosa que no hacen los compuestos iónicos. Sus orbitales están deslocalizados, es decir, tienen orbitales moleculares. Forman tres tipos de enlaces: el covalente no polar, el covalente polar y el covalente coordinado. El enlace covalente no polar es que tienen electronegatividad muy similar o igual y comparten electrones en forma equitativa. Su electronegatividad está entre 0 y 4 en la escala de Pauling o de electronegatividad. El enlace covalente polar comparten electrones de manera no equitativa y su electronegatividad está entre 0.4 y 1.7. El enlace coordinado consiste en que un átomo aporta dos electrones o por pares de electrones, mientras que el otro no aporta nada. En estos casos se representa con una flecha dependiendo del átomo que aporta. Y finalmente, bueno, vamos a ver el enlace metálico. Como lo dice su nombre, es la unión de un metal con otro metal. Una primera característica es que forman aleaciones y amalgamas, es decir, una mezcla de ambas tiene características que enseguida vamos a abordar. Por ejemplo, forman redes cristalinas. Además son tridimensionales y forman cationes, es decir, de carga positiva, entre comillas, ¿no? Digo, entre comillas de carga positiva porque la unión de estos átomos lo que hacen es que tienen una característica a que les faltan electrones. Ante ello, son muy buenos conductores de electricidad. Pueden reflejar la luz, poseen un brillo y también pueden ser lustrados o pulidos. La mayoría de los metales son sólidos. Su punto de fusión es más elevado que los compuestos iónicos. No son completamente rígidos. Por ejemplo, si tenemos un alambre o un cable, lo podemos torcer y podemos darle una forma. Son dúctiles. Esto significa que forman alambres. Son maleables. Significa que forman láminas. Y son tenaces. Además, no son solubles en disolventes y se afectan principalmente por la oxidación y la corrosión. Entonces, la primera reactividad que consiste en, que tenemos en la plataforma, consiste más bien en acomodar cada una de estas características en el lugar que le corresponde. ¿Sabe? Si ustedes habrán dado cuenta, las podemos identificar por colores, pero principalmente por las características de cada tipo de enlace. Entonces, la primera actividad está muy sencilla, chicos. No deben hacerla. Vamos a continuar en este caso con la segunda actividad, que por cierto es muy sencilla. Muy bien, la segunda actividad es un juego muy sencillo y consiste en unir las estructuras de Lewis, pero aquí estamos viendo sustancias diferentes. Por ejemplo, tenemos sustancias diferentes con fórmulas diferentes. ¿Qué es lo que tenemos que unir? Bueno, pues el nombre de la fórmula química de la sustancia con la estructura de Lewis de dicha sustancia. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Los voy a ayudar con un ejercicio, nada más con un ejercicio. ¿Qué es en lo que tenemos que fijarnos? En la fórmula química, en todas las fórmulas químicas que aquí aparecen, pero también en las estructuras. Un dato muy interesante es que observen los símbolos químicos que aquí aparecen. Por ejemplo, aquí tenemos sodio y este número 3 me dice que son 3 átomos de sodio que están combinados con un átomo de nitrógeno. Entonces voy a buscar la estructura química que aparece aquí y cuando la encuentre, pues lo voy a unir mediante una línea. Esto es un juego que se llama tripas de gato. Entonces tenemos que formar los pares entre la fórmula química y la estructura. Entonces para ello nos vamos a ayudar de una línea.
una línea, perdón, eso no es, aquí está, aquí está. Por ejemplo, si busco un átomo de sodio, perdón, 3 átomos de sodio con un átomo de nitrógeno, pues aquí no hay nitrógeno, aquí hay azufre y potasio. Vean, aquí hay un átomo de nitrógeno con 3 átomos de sodio. Entonces, aquí vamos a dibujar una línea que una eh, esos dos elementos. Por ejemplo, así. Ahí está. Y ya tengo mi primer tripa de gato, por así llamarlo. ¿Vale? Entonces, esta actividad es muy sencilla. Pongan atención en los símbolos químicos. También tienen que observar que se cumpla la regla del octeto. Por ejemplo, si se cumple la regla del octeto en el ejercicio que acabamos de hacer, entonces le voy a poner una palomita. Para ello tengo que contar los electrones alrededor del átomo de nitrógeno, ¿no? Por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esta estructura cumple con la regla del octeto. Y le puse una palomita. Disculpen el trazo, pero bueno. Entonces, esto es lo que van a hacer. Recuerden que una condición de las tripas de gato es que no se vale cruzar las líneas. Entonces, ustedes tienen que ingeniárselas para que vayan uniendo las fórmulas y las estructuras. Como se habrán dado cuenta, son dos actividades muy sencillas, pero no por ello dejan de ser importantes. Traten de hacerlas de la forma más correcta y de tal manera que sus actividades queden muy bien elaboradas. También no olviden escribir al final de la primera actividad qué fue lo que aprendieron o incluso qué fue lo que más les llamó la atención. Bueno, sin más por el momento, chicos, me despido, que tengan un excelente día y yo estaré al pendiente para recibir sus trabajos y revisarlos. Hasta luego.